Es abril de 1993 y Salvatore Sammy Bull Gravano, antiguo subjefe de la familia criminal Gambino, está testificando ante un tribunal federal de distrito en Manhattan. Durante el contrainterrogatorio, le hacen una pregunta que todo el mundo se preguntaba. ¿Era realmente un delito traficar con drogas en la mafia? Él no solo responde que sí, sino que afirma que era algo que podía hacer que mataran a un miembro de la familia Gambino. Para una organización a la que realmente le importaban los beneficios, resultaba desconcertante para todos los que escuchaban que la mafia estuviera en contra de traficar en la que probablemente sea la empresa ilegal más rentable de Estados Unidos. Pero en realidad, hay una razón por la que la mafia no traficaba o distribuía drogas. Varias razones en realidad. Y para ser honesto, algunas de ellas hacen que parezca que estos tipos tienen corazón. Así que, vamos a sumergirnos. La mafia. Puede que tenga una vaga idea sobre la mafia, pero me gustaría empezar por aclarar cualquier suposición. La mafia es un grupo bien estructurado de italoamericanos implicados en actividades delictivas. También toma su nombre de la mafia original, también conocida como la Cosa Nostra, que se originó en Sicilia. En su día, cuando los inmigrantes italianos empezaron a llegar a Estados Unidos, trajeron consigo sus vínculos con la mafia siciliana. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezaron a desarrollar su propia identidad, separada de sus raíces sicilianas, evolucionando y transformándose en una entidad distinta. A medida que se producía esta transformación, la mafia estadounidense amplió su alcance. Ya no se limitaba a los inmigrantes sicilianos. Empezó a abarcar y absorber a otros inmigrantes italianos, gánsteres italoamericanos y grupos delictivos de todo Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, la mafia estadounidense acogió a miembros de la Camorra estadounidense, que era otra organización criminal italiana que operaba en Estados Unidos. Su objetivo era reunir y unir a delincuentes y grupos criminales italianos que compartían una herencia común, independientemente de sus orígenes regionales específicos dentro de Italia. El auge de la mafia en Estados Unidos se vio facilitado por varios factores. La naturaleza unida de las comunidades de inmigrantes italianos permitió preservar los valores tradicionales sicilianos e italianos, incluida la lealtad a la familia y un código de silencio conocido como omertà. Este código de silencio dificultaba a las fuerzas del orden la recopilación de pruebas y el procesamiento de los miembros de la mafia. No le importaba quién le había hecho daño, quién había hecho esto, quién le había quebrantado como capitán. Hice ese juramento y no voy a traicionar mi juramento. Eso es lo que es omertà. Hiciste el juramento de sangre, acordaste mantener la boca cerrada. Sabías que no estabas entrando en una tierra de fantasía. Era una vida criminal. Era el código moral del máximo silencio, incluso ante la muerte. Quizá la lealtad no era suficiente para los soplones que colaboraban con los federales. Poco a poco fueron arraigando en ciudades estadounidenses con una importante población italiana, como Nueva York, Chicago, Nueva Orleans y Detroit. En estas ciudades, la mafia estableció redes criminales, ejerció influencia sobre los negocios locales y se involucró en diversas actividades ilegales para generar riqueza y poder. No se puede hablar de la mafia italoamericana sin mencionar a las 5 familias que dominaron el periodo de la prohibición y que, en última instancia, se convirtieron en el símbolo de una presencia activa de la mafia en Estados Unidos. Eran las familias Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese, y cada una dirigía su territorio de forma independiente. Sin embargo, estaban vigiladas por la comisión creada por Lucky Luciano, que contaba con jefes de estas familias y también de las mafias de Buffalo y Chicago. La comisión no se reúne oficialmente desde hace mucho tiempo, pero se dice que podría seguir existiendo. Sin embargo, su aparición se remonta a la Guerra Castellammarese, cuando una lucha por el poder dentro de la mafia, a principios de los años 30, se saldó con la muerte de numerosos mafiosos, entre ellos miembros de alto rango como Salvatore Maranzano, antiguo jefe de la familia criminal Bonanno. Paradójicamente, la influencia y los beneficios de la mafia aumentaron durante la época de la prohibición. La prohibición del alcohol brindó a los grupos del crimen organizado, incluida la mafia, una lucrativa oportunidad de controlar el comercio ilegal de alcohol. Esto les permitió ampliar sus empresas delictivas a actividades como la prostitución, el juego, la usura, el chantaje y diversos atracos. Pero no eran los únicos que buscaban sacar provecho de las lucrativas oportunidades que ofrecía la ley seca. De hecho, la colaboración y las alianzas entre diversas organizaciones delictivas fueron habituales durante esta época, impulsadas por su objetivo común de cosechar los beneficios del comercio ilícito de alcohol. Un ejemplo notable de estas alianzas fue el sindicato criminal judío conocido como la Banda Púrpura,
con base en la ciudad de Detroit. Reconociendo la necesidad de contar con redes de distribución y protección sólidas, la Purple Gang forjó alianzas con la mafia. Juntos, establecieron una formidable presencia en el comercio del contrabando, asegurando un suministro constante de alcohol a los bares clandestinos y otros establecimientos. Estas colaboraciones unieron a distintas facciones de delincuentes, creando intrincadas redes que se extendían por ciudades y regiones. Aunque de vez en cuando surgían conflictos y rivalidades, el interés mutuo por el lucrativo comercio del alcohol servía como fuerza de cohesión, asegurando la continuidad de estas colaboraciones. Sin embargo, el final de la ley seca en 1933 marcó un punto de inflexión para la mafia. Ya no se limitaban al contrabando, sino que ampliaron sus actividades delictivas a una amplia gama de empresas de Lampa. Desde el juego ilegal a la usura, pasando por las redes de prostitución y la infiltración en sindicatos, la mafia trató de maximizar sus beneficios, diversificando sus operaciones. También extendieron su influencia a negocios legales, como la construcción, la recogida de basuras, el transporte por carretera, los restaurantes, los clubes nocturnos e incluso la industria textil de Nueva York. Mediante una combinación de sobornos y chantajes de protección, la mafia amasó una enorme riqueza. El éxito de la mafia se vio favorecido por su capacidad para corromper a funcionarios públicos, empresarios, testigos e incluso miembros del sistema judicial. Al sobornar a personas clave, se aseguraban de que las fuerzas del orden y el sistema judicial hicieran la vista gorda ante sus actividades. Esto permitió a la mafia operar con relativa impunidad y mantener su dominio sobre el crimen organizado. A mediados del siglo XX, la mafia se había convertido en una fuerza formidable, con 24 familias criminales conocidas en Estados Unidos. Se calcula que estas familias contaban con unos 5.000 miembros y muchos miles de asociados repartidos por todo el país. Sin embargo, su influencia y poder no fueron reconocidos inmediatamente por los líderes gubernamentales y las fuerzas del orden. De hecho, antes de la década de 1960, algunos funcionarios del gobierno, incluido el director del FBI J. Edgar Hoover, se mostraban escépticos ante la existencia de una red nacional italoamericana de delincuencia organizada. Creían que las actividades delictivas se limitaban a bandas locales y descartaban la idea de un esfuerzo mayor y coordinado por parte de la mafia. Como resultado, los organismos encargados de hacer cumplir la ley hicieron pocos progresos para frenar el ascenso de la mafia durante este periodo. La situación empezó a cambiar en 1970 con la aprobación por el Congreso de la Ley RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations. Esta legislación histórica se convirtió en una poderosa herramienta en la lucha del gobierno contra la mafia. Permitió a los fiscales perseguir a familias enteras de delincuentes y sus fuentes de ingresos, ya fueran legales o ilegales. La Ley RICO resultó decisiva para desmantelar la infraestructura de la mafia y condenar a mafiosos de alto nivel durante las décadas de 1980 y 1990. Como respuesta al aumento del escrutinio legal, capos de la mafia como Paul Castellano y Carlo Gambino prohibieron terminantemente a sus miembros participar en el narcotráfico. Individuos como Vincent, el Chin gigante, eran famosos por matar a los morosos. Los jefes no estaban motivados por una oposición moral al tráfico de drogas, sino más bien por la constatación de que los narcóticos expondrían a sus organizaciones a importantes riesgos legales. El gobierno federal había intensificado su guerra contra las drogas a principios de la década de 1970, convirtiéndola en una empresa peligrosa para los capos de la mafia, que ya tenían más riqueza de la que podían contar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por frenar su influencia, algunos capos de la mafia consiguieron eludir la acción de la justicia y adquirir notoriedad. Uno de ellos fue John Gotti, que se convirtió en el líder de la familia criminal Gambino tras el asesinato de Paul Castellano en 1985. Gotti se ganó el apodo de Don Teflón, porque los cargos penales contra él nunca parecían prosperar. Hábilmente burlaba al sistema de justicia penal y evitaba siempre ser condenado. La capacidad de Gotti para eludir la acción de la justicia no era un caso aislado. Incluso su predecesor, Carlo Gambino, que dirigió la familia de 1957 a 1976, consiguió aumentar los beneficios de la familia mientras sorteaba con éxito todos los cargos penales que se le imputaban. El secreto de su éxito residía en la inquebrantable lealtad y el código de silencio que mantenía la mafia. Los listillos nunca se traicionaban entre sí, y cuando alguien cometía un delito, una red de individuos proporcionaba coartadas herméticas. Juraban ante el tribunal que el acusado estaba con ellos, participando en actividades inocuas, como jugar al billar, en lugar de estar en la escena del crimen.
Mientras todos se atuvieran a la misma historia, resultaba extremadamente difícil conseguir condenas. Además, el verdadero poder y la autoridad de los jefes de la mafia, los dons, estaban cuidadosamente protegidos. Los máximos dirigentes permanecían bien aislados de la participación directa en actividades delictivas. Nunca daban órdenes directas, sino que las transmitían a través de una cadena de intermediarios. Cada nivel de la jerarquía estaba dispuesto a mentir o a guardar silencio para proteger al hombre al mando. Este intrincado sistema de autoridad y protección dificultaba enormemente la penetración de las fuerzas del orden en los escalones superiores de la mafia y la obtención de condenas contra los propios padrinos. Sin embargo, la introducción de la ley Rico supuso un punto de inflexión. Dotó de mayor poder a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, al permitirles perseguir de forma absoluta a organizaciones enteras implicadas en actividades corruptas. En virtud de la ley Rico, los individuos no tenían que tener necesariamente vínculos directos con la delincuencia organizada, pero su conducta debía estar relacionada con dichas actividades delictivas. Este ámbito de aplicación más amplio permitió a las fuerzas del orden perseguir toda la infraestructura de las empresas delictivas, lo que dificultó que la mafia operara con impunidad. Ya no se trataba solo de perseguir a mafiosos individuales, sino de desmantelar a toda la mafia. El coste de hacer negocios. Los jefes de la mafia eran muy conscientes de las graves repercusiones legales que conllevaba el tráfico de drogas. Comprendían que las autoridades federales, como el FBI y los fiscales estadounidenses, tenían un alcance y unos recursos mucho mayores que los departamentos de policía locales. Las mafias habían construido una red de corrupción e influencia a escala local que les permitía sobornar a los agentes de policía y mantener cierto nivel de protección. Sin embargo, las fuerzas del orden federales operaban a una escala diferente, por lo que era mucho más difícil escapar de sus garras. Aunque las mafias eran expertas en eludir la ley y manipular el sistema de justicia penal, la ley Rico suponía un reto formidable. Infringir las leyes federales, especialmente las relacionadas con el tráfico de drogas, expondría a los capos a un nuevo nivel de problemas. Las penas por delitos relacionados con las drogas eran severas, y las condenas podían acarrear largas penas de prisión y multas sustanciales. En virtud de la ley Rico, si un capo de la mafia era declarado culpable de cargos relacionados con el crimen organizado, podía enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión y multas considerables. Además, los casos Rico a menudo implicaban múltiples cargos, lo que significaba que una derrota en los tribunales podía dar lugar a penas de prisión aún más largas. Los jefes comprendieron que luchar contra los cargos Rico requería una defensa sólida y bien preparada, ya que las consecuencias de una condena iban mucho más allá del encarcelamiento. Una derrota en un pleito civil tras un juicio penal podía suponer el triple de los daños reclamados, lo que acarreaba importantes consecuencias financieras. Un caso notable que puso de relieve la eficacia de la ley Rico y los peligros que planteaba para la mafia fue la investigación y condena de los miembros de la banda Bonanno, como se detalla en la historia de Joseph Pistone, también conocido como Donnie Brasco. Pistone, un agente del FBI que trabajaba de incógnito, se había infiltrado en la banda y alcanzó un alto rango dentro de la organización. Esta infiltración llevó a la exposición de las actividades delictivas de la tripulación, lo que dio lugar a la presentación de cargos Rico contra ellos. En 1981, el capitán de la tripulación se dispuso a proponerle para su incorporación formal a la organización, lo que se conoce como ser un hombre hecho. Este estatus le otorgaba importantes responsabilidades y protecciones dentro de la mafia, incluida la inmunidad frente a asesinatos no autorizados. El juicio y posterior condena de Sonny Black y Lefty Ruggiero, dos destacados miembros de la banda Bonanno, conmocionó a todo el mundo criminal. El hecho de que un agente del FBI se hubiera infiltrado en sus filas y aportara pruebas cruciales contra ellos demostró la vulnerabilidad de la mafia a la infiltración y la traición. La desaparición de Sonny Black antes del juicio y su posterior asesinato pusieron de manifiesto las graves consecuencias de romper el código de silencio, conocido como la omerta. Como ya se ha mencionado, las autoridades policiales habían luchado durante casi un siglo para penetrar en el hermético mundo de la mafia estadounidense y recabar información privilegiada sobre su implicación en las drogas. Los mafiosos se mantenían ferozmente fieles a su código de silencio, lo que hacía casi imposible que la policía accediera a sus entresijos. Cosa Nostra Mafia en este país, durante mi época en los años 50, 60, 70, 80, 90, no éramos grandes traficantes de drogas. No éramos un cartel, no nos involucrábamos. Carlo Gambino odiaba la idea de las drogas, Persico odiaba las drogas, Colombo odiaba las drogas. Sin embargo, enfrentados a largas penas de prisión, rompieron el antaño sagrado código de la omertá
y testificaron contra sus compañeros mafiosos a cambio de una plaza en el Programa Federal de Protección de Testigos. Un ejemplo de ello es Sammy "The Bull" Gravano, un antiguo mafioso que acabó convirtiéndose en testigo del gobierno. En 1993, Gravano testificó contra John Gotti, haciendo hincapié en la postura antidroga seguida por su grupo durante los juicios reales. La idea de que el propio subjefe de Gotti testificara contra él, bajo juramento en un tribunal abierto, causó conmoción en los círculos mafiosos. Los abogados no lo creían, los mafiosos no lo creían, pero es verdad. Sin embargo, había algunos que realmente se dedicaban al comercio. En 1963, todo cambió con la histórica traición de Joseph Valachi, un antiguo miembro de la familia del crimen genovese. Él sería realmente el primer mafioso en romper la omerta. Su testimonio de la mafia fue como la erupción volcánica de un burbujeo atrasado. Como tenía una larga relación con la mafia, ya que se unió a sus filas a una edad temprana y fue ascendiendo, se convirtió en un soldado de confianza bajo el liderazgo de Vito Genovese, un poderoso jefe mafioso. Sin embargo, en 1959, tanto Valachi como Genovese fueron condenados por su implicación en el tráfico de estupefacientes, un comercio supuestamente prohibido que la mafia abrazó cada vez más durante aquella época. Ahora bien, puede que sea difícil demostrar que las mafias no tenían permitido consumir drogas, pero eso no impidió que sus miembros, e incluso sus principales jefes, traficaran con ellas. La condena se produjo después de la famosa reunión de Apalachin, que puso al descubierto la presencia de figuras del crimen organizado y atrajo una gran atención de las fuerzas del orden. Mientras cumplía su condena, Valachi empezó a sentirse traicionado por la mafia y sus dirigentes. Se desilusionó y temió por su vida. Ante la posibilidad de pasar el resto de sus días entre rejas, Valachi tomó la decisión de romper el código de silencio y cooperar con las fuerzas del orden. Se convirtió en el primer miembro de alto rango de la mafia estadounidense en ofrecer un relato desde dentro de sus operaciones, jerarquía y actividades delictivas. El testimonio de Valachi, prestado durante la investigación del Senado de 1963 sobre el crimen organizado, puso al descubierto el funcionamiento interno de la mafia, incluida su estructura, rituales de iniciación y rivalidades entre bandas. Esto hizo que otras familias de la mafia extremaran la cautela en sus operaciones. Así las cosas, ya se encontraban en la cuerda floja, pues podían ser arrestadas por cargos de crimen organizado, por no hablar de cargos de tráfico de drogas. Los jefes de la mafia sabían que el tráfico de drogas, especialmente a escala internacional, presentaba riesgos aún mayores. Los gobiernos y las fuerzas del orden de todo el mundo habían reconocido el impacto devastador de los cárteles de la droga y los sindicatos del crimen organizado. Habían formado alianzas internacionales para combatir estas redes delictivas, compartiendo información de inteligencia, aunando recursos y coordinando esfuerzos para desbaratar las operaciones de narcotráfico. Esta cooperación transnacional hizo mucho más difícil que la mafia operara con impunidad. Los tratados de extradición entre países implicaban que si un capo de la mafia era detenido en un país extranjero, podía ser extraditado a su país de origen o a otras naciones en las que fuera buscado por actividades delictivas. Esto suponía un importante obstáculo jurídico para su participación en el tráfico de drogas. La traición de Valachi, unida a la constante evasión de Escobar de la aplicación de la ley, seguida de su eventual caída a manos del cártel de Cali y la DEA, demostró los peligros y riesgos que entrañaba el tráfico de drogas y fue un ejemplo de lo que los jefes de la mafia no querían ser. La destrucción del nombre de la familia Escobar, especialmente por la forma en que fueron tratados como fugitivos en varios países tras la muerte de Pablo, sirvió de duro recordatorio de que dedicarse al narcotráfico podía llevar a la destrucción de sus familias y organizaciones. A pesar de su notoria reputación, los jefes de la mafia tenían en alta estima los valores familiares. Sus esposas desempeñaban un papel fundamental dentro de la mafia, ya que eran las responsables de formar e inculcar los valores mafiosos a sus hijos. Eran las confidentes de los jefes, a las que se confiaba información sensible, y tenían las llaves de los lugares secretos donde la mafia escondía sus riquezas mal habidas. Los capos sabían que implicar a sus familias en el tráfico de drogas les expondría a importantes peligros y al escrutinio de las fuerzas del orden. Estaban decididos a proteger a sus seres queridos de los riesgos asociados al tráfico de drogas y mantenían una estricta prohibición de involucrarse en el narcotráfico. Lazos familiares. Era triste admitirlo, pero a pesar de tener una política antidroga, las mafias seguían teniendo que lidiar con subordinados y familiares que traficaban con drogas. El resultado de estas personas era una señal de advertencia que decía: «Cuidado,
a cualquiera que se preocupara de prestarle atención. Anthony J. Rampino, también conocido como Tony Roach, fue un mafioso estadounidense relacionado con la familia del crimen Gambino. Se dice que nunca fue admitido en la familia, sin embargo, hacía los trabajos sucios para ellos. Se dedicaba al secuestro de camiones y al tráfico de drogas. Rampino se ganó su apodo por su parecido físico con una cucaracha y su elevado consumo de marihuana. Tenía conexiones con figuras prominentes de la mafia, como John Gotti, y era conocido por su habilidad con el stickball y sus dotes de ladrón. A pesar de luchar contra una grave adicción a la heroína en la década de 1960, superó con éxito el hábito en 1979, pero no sin delatar los secretos de la familia Gambino, por lo que recibió una condena de 25 años por posesión y venta de heroína en 1987. Desempeñó un papel de apoyo en el asesinato de Paul Castellano y Tommy Bilotti, despejando el camino para el liderazgo de Gotti. Su muerte fue el resultado de un consumo prolongado de drogas por sufrir problemas cardíacos y respiratorios. Parecía que eso era todo, hasta que la familia Colombo también tuvo que enfrentarse a sus propios miedos. Sonny Francese acababa de empezar a enfrentarse a la sentencia cuando su hijo Johnny encontró drogas y empezó el desastre. John Francese Jr., hijo del famoso mafioso Sonny Francese, siempre se había sentido orgulloso de su habilidad para mantenerse alejado de la escena de la droga. Sin embargo, el destino dio un giro inesperado una noche de principios de los 80, cuando se encontró en un club de striptease de Manhattan, consumido por un cóctel de alcohol e imprudencia. A sus 23 años, John conducía un lujoso Cadillac Biarritz color crema, viviendo una vida de excesos. Fue durante esa fatídica noche cuando un amigo le ofreció una raya de cocaína, oferta que aceptó borracho. En ese momento, su perspectiva cambió y sucumbió al encanto de las drogas. La dosis inicial de cocaína le proporcionó un subidón estimulante y John se encontró atrapado en sus garras durante los 6 meses siguientes. Estaba muy involucrado en las operaciones de préstamo de su padre, pero su adicción le llevó por un peligroso camino de extorsión y tráfico de drogas. El dinero se convirtió en algo secundario, ya que gastaba hasta el último céntimo en cocaína y se permitía noches extravagantes en el Waldorf, ropa lujosa y la compañía de acompañantes de lujo. Michael, el hermano mayor de John, que también contó la historia, intentó intervenir, instándole a liberarse del círculo destructivo, pero John se negó a escuchar los consejos de su hermano, alimentado por su adicción y sus insaciables ansias. Incluso Sonny, su padre y figura prominente de la mafia, esperaba que John adoptara el estilo de vida mafioso y alcanzara el estatus de hecho dentro de la familia. Pero ¿quién iba a confiar en la boca de un adicto para no provocar algún juego sucio? Michael, reconociendo la gravedad de la situación de John, intentó desesperadamente transmitir a su padre la gravedad de la situación. «No entiendes lo que le está pasando a nuestro hermano», le suplicó. Sin embargo, su discusión dejó de tener importancia cuando el propio Michael ingresó en una prisión federal en 1986, enfrentándose a una larga condena y a cuantiosas indemnizaciones por su implicación en una trama de contrabando de gas. Esto dio pie a que los problemas de John relacionados con las drogas se intensificaran. Se dedicó al tráfico de heroína e incluso robó a otros traficantes, poniéndose en grave peligro a sí mismo y a la familia Colombo. En una ocasión, un traficante tomó represalias y le disparó. Trágicamente, en 1990, John recibió una llamada desoladora de su hermana pequeña, Gia, que se encontraba mal. Cegado por su estilo de vida cargado de drogas, desoyó cruelmente sus súplicas de ayuda. Trágicamente, Gia sucumbió a una sobredosis de cocaína poco después de su conversación. Fue entonces cuando Sonny tuvo una epifanía. Le había pedido a John que se ocupara de un problema, una petición apenas velada de eliminar a alguien en su línea de trabajo. Sin embargo, en lugar de cumplir esta tarea, John dio prioridad a su adicción, despreciando las órdenes de su padre, algo inaudito en un entorno mafioso y castigado con la muerte. Sonny, furioso y profundamente decepcionado, se enfrenta a John, expresándole su vergüenza y decepción por la incapacidad de su hijo para cumplir una exigencia tan crucial. Como consecuencia de sus decisiones, los Colombo, la familia del crimen con la que estaban asociados, decidieron romper los lazos con John. Lo enviaron a un club privado abandonado, con la intención de eliminarlo de una vez por todas. Sin embargo, el destino intervino cuando uno de los primos de John entró inesperadamente en el club. Presintiendo el peligro inminente, el primo rescató a John, lanzándole una severa advertencia. «Tu padre ya no podrá protegerte. Se acabó. Aléjate de nosotros». Así comenzó una espiral descendente que duró años, marcada por la falta de hogar, el libertinaje y la distorsión de la realidad.
Los estragos de años consumiendo cocaína y compartiendo jeringuillas se hicieron patentes en el cuerpo de John, adornado con moratones del color del arco iris. Contrajo el VIH y su vida empeoró. Con bolsas de basura como calzado improvisado, vagaba sin rumbo por Queens Boulevard, obsesionado con las cabinas telefónicas que veía como portales que le conectaban con su familia destrozada y sus amistades rotas. Se estaba volviendo loco. John recurrió a medidas desesperadas, cometiendo delitos menores, fumando cigarrillos desechados e incluso prostituyéndose, todo ello en un intento desesperado de financiar su insaciable ansia de una nueva calada de crack. En 1995, John se vio entre rejas por poseer un arma de fuego sin licencia. Tras pasar 9 meses en la cárcel, regresó a casa y se encontró con un inesperado mensaje en su contestador automático del agente del FBI Rob Lewicki, conocido por su abierta investigación sobre Sonny Francese, el padre de John. La relación entre los Francese y Lewicki siempre había sido una peculiar mezcla de profesionalidad mutua. Sonny, consciente de su papel de matón y de agente de la ley, advirtió a John de que cualquier consecuencia sería suya. Lewicki se ponía regularmente en contacto con miembros de la familia Francese, incluido John, con la intención de buscar informadores. En todas las ocasiones se negaban cortésmente y colgaban, ferozmente leales a Sonny, que ostentaba un poder significativo dentro de la familia Colombo como subjefe. El puesto conllevaba un control extraoficial de los asuntos de la familia, ya que la cúpula había sido volátil debido a las luchas internas de poder conocidas como la Tercera Guerra Colombo, en la que se perdieron vidas, se produjeron detenciones y transeúntes inocentes quedaron atrapados en el fuego cruzado. Sin embargo, la persistencia de Lewicki con John tenía un propósito. John era un individuo desesperado, sin aliados ni nada que perder. Sus antecedentes comunes como habitantes de North Shore, que crecieron en la misma zona, asistieron a las mismas escuelas y vivieron experiencias similares, crearon una conexión única. Lewicki creía que era esencial que John le escuchara y le ofreció un estipendio mensual, haciendo hincapié en las ventajas de tener un amigo en el FBI. Para John, el momento crucial llegó cuando Lewicki sugirió que su cooperación podría proteger a sus padres de problemas legales. Sonny se enfrentaba con frecuencia a penas de prisión por violar la libertad condicional, y la madre de John, Tina, era sospechosa de fraude con tarjetas de crédito. Aunque los motivos de John podían ser complejos, al final accedió, pero no sin preocuparse por el bienestar de su padre. John quiso asegurarse de que su padre estaría a salvo de pasar más tiempo en la cárcel. Lewicki le aclaró que Sonny no sería el objetivo principal, sino que se centrarían en los Colombo en su conjunto. Mientras John proporcionaba información sobre las conversaciones de su padre, Lewicki prometió protegerle de preguntas directas sobre Sonny. Comenzaron a colaborar, y John divulgó detalles intrincados sobre las operaciones de la familia y diversas estafas. Su relación se convirtió en una extraña amistad, basada en la condición de que John no consumiera drogas. Lewicki dejó claro que si surgía alguna prueba de consumo de drogas, su acuerdo cesaría inmediatamente. Y Johnny fue al juzgado a testificar contra Sonny, algo que ningún mafioso con verdadero respeto por la omerta habría hecho de no ser por sus hábitos con las drogas. Fue una gran decepción para su familia y para la familia Colombo. Tuvo que cambiarse el nombre a Matt Massarelli y permanecer de incógnito o le habrían pillado. Ni siquiera la todopoderosa mafia se libraba de los efectos de las drogas en las personas, las familias y el juramento. Y eso fue una motivación extra para que tomaran una postura que no esperarías que tomaran. Una postura contra las drogas. La guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico, ha sido una batalla constante desde que tenemos memoria. Por eso, cuando el Departamento de Justicia hizo un anuncio sorprendente, revelando cargos contra varios miembros de alto rango del tristemente célebre cártel de Sinaloa, no nos sorprendió demasiado. Esta organización transnacional de narcotraficantes, con sede en Sinaloa, México, ha sido durante mucho tiempo uno de los principales actores del narcotráfico mundial, causando estragos y destrucción a su paso. Y la lucha no es solo en Estados Unidos. En México, las autoridades llevan más de una década luchando contra estos cárteles, pero no han tenido mucho éxito. El conflicto ha provocado la muerte de miles de mexicanos cada año, entre ellos políticos, estudiantes y periodistas. Desde 2006, cuando el gobierno declaró la guerra a los cárteles, el país ha sufrido más de 360.000 homicidios. En cuanto a la producción de drogas, la mayor parte de la heroína y la metanfetamina procedía de proveedores mexicanos, mientras que la cocaína se producía principalmente en Colombia y luego era transportada a Estados Unidos por organizaciones delictivas mexicanas. A lo largo de los años, estos cárteles han crecido, se han dividido, han formado nuevas alianzas y han luchado entre sí por el control de distintos territorios.
El cartel de Sinaloa es especialmente poderoso, con presencia en casi la mitad de los estados mexicanos, sobre todo en la costa del Pacífico, el noroeste y las fronteras sur y norte del país. También opera en medio centenar de países, lo que lo convierte en el cártel mexicano con mayor presencia internacional. Su antiguo líder, Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y cumple cadena perpetua. Ahora está liderado por Ismael Zambada García y los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos. Otro cártel significativo es el Cártel Jalisco Nueva Generación, o el CJNG, que es uno de los cárteles de más rápido crecimiento en México. Opera en más de 2/3 del país y es conocido por su disposición a participar en violentos enfrentamientos con las autoridades y los cárteles rivales. Las autoridades estadounidenses calculan que el CJNG abastece a más de 1/3 del mercado estadounidense de la droga. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? Porque no solo los cárteles tienen algo que ver en esta epidemia de drogas. Los opiáceos, como la morfina, siempre se han utilizado para aliviar el dolor, y es natural que los pacientes sometidos a cirugía o que sufren dolores agudos busquen alivio con estos medicamentos. Sin embargo, debido a su naturaleza adictiva, estos fármacos estaban tradicionalmente muy controlados para evitar su uso indebido y la adicción. Todo esto cambió en la década de 1990, cuando los investigadores de una empresa farmacéutica, Purdue Pharma, vieron una oportunidad. Empezaron a difundir la idea de que los analgésicos opiáceos eran en realidad mucho menos adictivos de lo que se creía. Esta información engañosa provocó un cambio peligroso en las prácticas de prescripción, ya que los médicos estaban convencidos de que estos medicamentos eran seguros y tenían un riesgo mínimo de adicción. El motivo de esta presión estaba claro. Se podían ganar miles de millones de dólares con la venta de estos potentes analgésicos. Las empresas farmacéuticas enviaron representantes de ventas por todo Estados Unidos y Canadá, comercializando agresivamente estos opiáceos a los médicos y restando importancia a su potencial adictivo. Habían engañado a médicos y pacientes presentando una descripción fraudulenta del fármaco como menos adictivo que otros opioides. El afán de lucro de la industria farmacéutica se antepuso claramente al bienestar de los pacientes. Sin embargo, esa es solo una parte de la crisis de los opioides. Durante décadas, el opioide ilegal más consumido fue la heroína. Sin embargo, según los CDC, a finales de la década de 2010, el consumo de heroína y las muertes por sobredosis relacionadas con esta droga parecían estar disminuyendo. La crisis de los opioides adquirió una nueva dimensión con la aparición del fentanilo, un opioide sintético aproximadamente 50 veces más potente que la heroína. Esta potente droga se convirtió rápidamente en la fuerza motriz de la escalada de la crisis de las drogas. Curiosamente, los narcotraficantes llevaban utilizando análogos del fentanilo como adulterante en el suministro de drogas ilícitas desde 1979, principalmente en determinadas ciudades. Sin embargo, en los últimos años, el fentanilo se ha extendido por toda América, alimentando la peor crisis de la droga en la historia de Estados Unidos. Es la principal causa de sobredosis mortales en el país. Aunque el problema de los opioides comenzó inicialmente con la prescripción excesiva de analgésicos legales, se ha intensificado en los últimos años debido a la afluencia de heroína barata y opioides sintéticos, incluido el fentanilo, suministrados por cárteles de la droga extranjeros. En particular, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación han establecido amplias redes de distribución, y algunos cárteles incluso recurren a ciudadanos estadounidenses para pasar fentanilo de contrabando a través de la frontera. Sorprendentemente, entre 2017 y 2021, el 86% de los traficantes de fentanilo eran ciudadanos estadounidenses, lo que pone de relieve la complejidad de la crisis y la participación de actores nacionales. Operando como una red de narcotraficantes y blanqueadores de dinero, el cártel de Sinaloa obtuvo precursores químicos, predominantemente de China, para la fabricación que tuvo lugar en México, con las drogas luego contrabandeadas a los Estados Unidos. El cártel se encargaba de recaudar, blanquear y transferir los beneficios del narcotráfico. Dirigido inicialmente por El Chapo y su hijo, Ismael Zambada García, el cártel de Sinaloa vio cómo los Chapitos adquirían importancia tras la detención de su padre. Los Chapitos establecieron una red de correos, túneles y escondites por todo México y Estados Unidos para impulsar sus actividades de narcotráfico. Estas redes permitieron la importación de drogas a Estados Unidos, perpetuando la devastadora crisis del fentanilo. La magnitud de esta crisis se ha convertido en una importante carga para la economía y la moderna epidemia de adulteración del fentanilo es de gran alcance, afectando a diversas regiones geográficas, aumentando la producción
y provocando un importante número de muertes. Más personas han perdido la vida por sobredosis de drogas, y más del 64% de estas muertes están relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo y sus análogos. Además del impacto devastador de la pandemia, la creciente disponibilidad de fentanilo ilícito, a menudo disfrazado por los cárteles de la droga como otros tipos de opioides de prescripción, como Oxycontin, ha empeorado la crisis. En 2022, la DEA informó de la incautación de más de 50 millones de pastillas falsas con fentanilo, un aumento asombroso en comparación con el año anterior. Resulta alarmante que más de la mitad de estas pastillas falsificadas contuvieran cantidades potencialmente letales de fentanilo, lo que subraya el peligro asociado a estos productos ilícitos. Además, la aparición de la web oscura, una sección cifrada y anónima de Internet tristemente célebre por su actividad delictiva, ha facilitado la venta de fentanilo y otros opioides. Estas drogas se envían a menudo a través de los servicios de entrega tradicionales, incluido el servicio postal de EEPUU, aprovechando las lagunas y las dificultades para controlar e interceptar estos envíos ilegales. El fentanilo, debido a su gran potencia, no solo se vende como droga independiente, sino que también se utiliza como adulterante. Su potencia permite a los traficantes traficar con cantidades más pequeñas sin dejar de proporcionar los efectos deseados que esperan los compradores. Los fabricantes también pueden añadir agentes de carga como harina o bicarbonato de sodio para aumentar la oferta sin incurrir en costes adicionales. En consecuencia, a los narcotraficantes les resulta mucho más rentable diluir 1 kilo de fentanilo que 1 kilo de heroína. A pesar de las pruebas que respaldan diversas medidas para combatir la crisis, incluidas las estrategias de reducción de daños y las campañas de concienciación pública, su aplicación se ve a menudo obstaculizada por la política local y las prioridades de financiación. En consecuencia, muchas comunidades luchan por adoptar estas intervenciones que salvan vidas, prolongando los efectos devastadores de la crisis de los opiáceos. Incluso hoy en día, los restos de la mafia están implicados en el tráfico de drogas, ya sea protegiendo a asociados de la mafia que venden drogas ellos mismos, prestando dinero a interés a narcotraficantes emprendedores, blanqueando dinero para narcotraficantes o incluso robando a narcotraficantes que no tienen alianzas y, por tanto, protección. La mafia ve el negocio de la droga como otra empresa lucrativa con la que enriquecerse. Es poco probable que vendan drogas directamente. Sin embargo, la mafia siciliana, que interactúa con el grupo estadounidense que evolucionó a partir de ella, tiene vínculos directos con el tráfico de drogas, incluida la importación y venta de heroína, procedente de fuentes del sudoeste asiático. La guerra contra las drogas es algo con lo que las mafias pensaron que podrían lidiar, pero finalmente sucumbieron. Y su historia es quizá la representación perfecta del resultado de esta epidemia de drogas. El escritor de Forbes, Art Caden, lo expresó mejor que nadie cuando dijo: «Después de casi 60 años de lucha, está claro que la guerra contra las drogas está a punto de terminar y que las drogas han ganado». ¿No le cree? Vea ahora mismo un vídeo en su pantalla y se convencerá por completo.